Hola, ¿qué tal están? Hablando de la envidia. En este vídeo voy a hablar de la envidia, que es el sentimiento de querer lo que otro tiene, y también en parte voy a comentar el odio porque también está en relación con la envidia, creo yo, al menos. Podemos decir que mm, el tema de la envidia se ha tratado a lo largo de la historia, de la filosofía, de la historia de la literatura, etcétera, y está presente también en la literatura universal y en otras disciplinas. Realmente voy a comenzar por una frase bastante clara y elocuente que dice: hablan, luego cabalgamos. En efecto, realmente podemos decir que cualquier persona puede querer ser creativa. De hecho, hay un 97% que no es creativa y un 3% que sí es creativa. Cuando hablo de ser persona creativa, quiero decir pues una persona que escribe artículos, que escribe libros, que hace vídeos, que hace audios, etc. En ese sentido, las personas podemos ser creativas. Y si luego encima hay críticas negativas, pues realmente, o destructivas, eso está motivado por la envidia y por el odio, porque hay mucha gente que no lo es y quiere ponerse al mismo nivel o incluso superar a las personas creativas diciendo que lo que hacen no vale para nada, o que no lo escucha nadie, o que no lo ve nadie, etcétera, etcétera, para de esa manera, mintiendo, querer hacer ver a la persona creativa que no está haciendo nada de valor, cuando es lo contrario. Y cuando eso es una mentira completa. En ese sentido, podemos decir que los haters, por ejemplo, intentan hacer daño, pero se están haciendo daño a sí mismos, porque lo único que dicen son mentiras, barbaridades y tonterías. Pero así es el mundo de Internet también, en parte. Tiene cosas muy positivas y cosas negativas, como por ejemplo los haters. En otra frase dice lo siguiente: si hablan de ti por la vida que llevas, siéntete orgulloso. Has afectado sus vidas y ellos no han afectado la tuya. Efectivamente, porque yo creo que bastante tiene uno con preocuparse de lo que uno hace para que encima estar criticando negativamente a los demás. Lo que sí se puede hacer es hacer críticas positivas, constructivas, eso está muy bien y eso nadie impide que se haga. Lo que no puede ser es que haya actitudes de odio en el mundo actual que son, por desgracia, muy abundantes. Y si no, podemos observar las redes sociales, las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, y se observan cantidad de frases negativas hacia los demás que están totalmente injustificadas, de insultos de todo tipo, de ciberacoso, etcétera, etcétera. Eso está a la orden del día, desgraciadamente. Aunque es verdad que hay controles en las redes sociales para que esto no suceda, pero sigue ocurriendo. Y no digamos ya en las redes de mensajería, pues que también suceden este tipo de cosas, de ataques personales injustificados, de intentos de acoso, de intentos de extorsión, etcétera, etcétera. Otra de las frases en relación con la envidia dice: no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo, elige qué quieres ser. Pues hay que querer ser feliz, porque uno tiene que ser consciente de los logros de los demás, por supuesto, eso nadie lo va a discutir, y también de los logros personales, en mayor o menor medida. Claro, en el sentido de que pues uno sabe perfectamente lo que ha conseguido y lo que no ha conseguido. Y en ese sentido hay que ser realista, pero también hay que ser también una persona racional. Podemos decir que eh, la envidia pues es algo que está al orden del día. Por ejemplo, hay una frase que señala este tipo de cosas. Dice: si destacas, generarás envidia. Solo los que no destacan son los que no generan envidias. Por lo tanto, vale más que hablen de uno que no hablen. En ese sentido, la gente que prácticamente no es creativa critica a los que crean, porque es una forma de intentar ser superior a esos que crean, negando el valor de lo que hacen o despreciando lo que hacen, porque de esa manera pues ellos quedan como personas superiores a los creativos, y eso es falso totalmente. En ese sentido, también hay otra frase muy sugerente que dice: las multitudes ladran a los hombres eminentes igual que los perros pequeños ladran a los extraños. También es cierto que hay mucha gente que respeta la labor creativa de las personas que quieren crear pues, artículos, libros, escritos en general, vídeos, etcétera. Pero eso no es una constante continua y hay una parte de la gente que no. También dice o dijo Napoleón Bonaparte lo siguiente: la envidia es una declaración de inferioridad, porque se envidia lo que uno no tiene. Entonces, realmente, también esto hay que decir que va unido al odio, porque muchos mensajes de odio o frases de odio están provocadas por la impotencia de la gente que no hace nada y que encima quiere criticar a los que hacen algo, como una forma de ponerse ellos a un nivel superior de los propios
sujetos que están creando contenidos, por ejemplo, y eso es bastante frecuente y habitual. Podemos decir que pues realmente, como decía Arthur Schopenhauer, nadie es realmente digno de envidia, porque si todo el mundo supiera la cantidad de trabajo que requiere, por ejemplo, componer música o pues escribir, etcétera, etcétera. Está el caso de Balzac, que llegaba a escribir pues 15 horas diarias, o está el caso de otros muchos escritores como Ana María Matute, que por ejemplo pulía todo lo que escribía, bien sea novelas, cuentos, lo que fuera, de una manera minuciosísima, etcétera, con una gran cantidad de trabajo. Eso pues no es digno de ser envidiado, esa cantidad de trabajo, pero esa es la realidad de lo que sucede. Y en cuanto a los pintores y artistas de todo tipo, cineastas, directores de cine, actores, la cantidad de veces que tienen que repetir una toma en muchas películas, todo ese trabajo queda como oculto, no se ve, pero existe. Luego la persona, los espectadores ven la película y parece que todo se ha realizado, no sé, en una semana, y no es así. Realmente, pues esa es la realidad, y eso mucha gente no lo ve o no lo quiere ver, que también es algo pensable. Por tanto, por eso hay otra frase que dice: siéntete orgulloso de la envidia que generas. En efecto, realmente, pues si eres envidiado es que estás haciendo cosas. Si no eres envidiado es que no te conoce nadie y entonces no eres objeto ni de comentarios despectivos, negativos, y ni tampoco de comentarios positivos. Por lo tanto, la envidia no es que haya que buscarla, pero realmente es una consecuencia de lo que una persona hace o deja de hacer también, pero sobre todo de lo que hace más bien. Y hay otra frase muy brillante, que a mi juicio es magnífica y es la mejor de las que voy a comentar hasta el momento, que dice: los pocos que crean son la envidia de los muchos que se dedican exclusivamente a mirar. Esta es la raíz del asunto de la envidia, por ejemplo, en el ámbito de la creación. Es muy fácil criticar a los que escriben, bien sea artículos, libros, las dos cosas, o crean vídeos, o crean audios, lo que sea, porque lo que hay que hacer es también ponerse a escribir, a ver si el que critica tanto escribe igual de bien que el otro al que ha criticado y escribe tanta cantidad de escritos, etcétera, etcétera. Pero no, es mucho más fácil negarlo todo de un plumazo y ya está todo resuelto. Y no es cierto, no es así. Es totalmente pues un planteamiento infantil de la gente que critica simplemente por criticar, porque ellos no hacen nada creativo. Entonces, realmente habría que decir, bueno, si usted es tan bueno en escribiendo, póngase a escribir, escriba muchos artículos, escriba libros y luego ya veremos a ver. Pero no, es más fácil no hacer nada y luego ponerse a pontificar sobre los demás. Por otra parte, también hay un proverbio árabe muy interesante que dice: castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien. Pues en efecto, realmente al final hay que pues, ser indiferente a los haters, hay que ser indiferente a las críticas destructivas, a los mensajes de odio, etcétera, porque al final casi hay que compadecerse de los que emiten ese tipo de mensajes o los que proyectan esos mensajes a los demás, porque en realidad son unos infelices en el fondo, porque lo que tenían que hacer era ponerse a hacer ellos sus cosas y dejar en paz a los demás. Encima, sin mentiras, sin actitudes, diríamos, de falsedad hacia los demás y sin tergiversar lo que hacen los demás. Pero parece que no pueden hacer otra cosa y en realidad son unos infelices en el fondo y en la superficie también, podríamos decir. Hay otra frase también muy interesante que dice: sería maravilloso poder triunfar sin generar envidias, pero no es posible, acostúmbrate. Efectivamente, Camilo José Cela, que tuvo numerosos premios literarios, un grandísimo escritor, pues a veces tuvo críticas durísimas contra su escritura, contra él mismo, y sobre todo contra su escritura, y él pues lo tomaba un poco como a broma. Decía, bueno, realmente, como decía él, ni soy un genio, ni soy un débil mental, diríamos, pero bueno, algo he hecho, ¿no? Venía a decir. Y en el fondo decía, lo que no hay que hacer es caso de las críticas de los demás ni de las opiniones de los demás, porque si no, decía él, estamos perdidos. Y ese es un buen razonamiento, porque él mismo pues, fue un grandísimo escritor, triunfó como escritor y le dieron muchísimos premios, como ya he dicho. Por lo tanto, esas críticas negativas no valían para nada y eran totalmente falsas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer lo que uno quiere hacer, con respeto a los demás y con una actitud coherente y con lo que uno quiera, y ya está, y no hay más.
También hay otra frase pues muy sugerente que dice: no hay éxito sin envidia, elige éxito y envidias o mediocridad y pasar desapercibido. Está clara la elección, éxito y envidias. Cualquier creador, escritor, dibujante, pintor, músico, actor, director de cine, etcétera, etcétera, pues si tiene éxito generará envidias y habrá gente que lo apoya mucho también, por supuesto, eso no hay que decir que no exista, que existe, y hay otra parte de la gente que le tendrá envidia, incluso que algunos que le tendrán odio, simplemente porque ellos quieren tenerlo, porque no habría ningún motivo para tenerlo, etcétera. Porque en el ámbito de la creación, el que quiera ver las obras creativas de los demás las puede ver, escuchar, leer, etcétera, y el que no, pues es libre de no hacerlo. Pero no tiene sentido ninguno hacer críticas con argumentos ad hominem contra la persona, descalificar a los demás sin motivo e insultar a los demás de forma gratuita. Eso no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Incluso pues está la ley ahí para evitar ese tipo de cosas también, y se puede denunciar también. Realmente, como se puede observar, pues hay muchos aspectos que se pueden analizar a través de lo que es la envidia, este sentimiento, ¿no? También hay que decir otra frase que es cierta: quien envidia a otras personas no puede tener paz mental. En efecto. Y también hay que decir que siempre será mejor ser envidiado que ser compadecido. Lo que pasa es que esta frase puede malinterpretarse, porque mucha gente compadece a la gente partiendo de falsas ideas acerca de lo que esa persona es y hace. Porque si se diera cuenta de lo que realmente esa persona está haciendo, de lo que está disfrutando de la vida y de la grandeza de su vida, no se pondría a compadecerla, sino al contrario, tendría envidia de ella. Y eso también hay que decirlo, que mucha gente compadece sin motivos para compadecer a los demás, simplemente porque parten de ideas totalmente falsas de lo que es esa persona, de lo que está haciendo, de cómo está viviendo, primero porque no lo sabe, entonces inventa y cree que esa persona está sufriendo o que está siendo débil, cuando realmente es todo lo contrario. Y además todas las personas tienen en su vida problemas y dificultades y obstáculos, y no solamente los tiene la persona compadecida, los tienen ellos mismos que están compadeciendo a otra persona o a otras personas. Y eso pues muchas veces no se dice, no se valora, no se analiza cuando se habla de este tipo de cosas, y hay que decirlo también. Hay otra frase también muy sugerente que dice: tranquilo, el envidioso dispara a otros, pero se hiere a sí mismo. Efectivamente, realmente pues estos mensajes de envidia, de odio, de ataques personales, etcétera, al final hieren al mismo que los está manifestando. Y en algunos casos estas personas se dan cuenta de ello, en otras no se dan cuenta y siguen con esa actitud totalmente negativa, nefasta para ellos mismos también, más que para los que están criticando. Pero esa es la realidad de una parte de la gente. ¿Qué le vamos a hacer? También hay otra frase pues espléndida que dice: todo el mundo compadece a los débiles, lo que tú tienes que producir es envidia. Y eso pues quizás se produce fácilmente si uno hace muchas cosas, si las hace bien, más o menos, etcétera, pues eso produce, en muchas personas produce admiración, hay que decirlo también, claramente, pero en otras produce envidia. En cualquier caso, a esta frase habría que también referir lo que acabo de comentar hace unos momentos en relación con que la gente tergiversa muchas veces lo que dice respecto a los demás, se basa en rumores falsos, en ideas falsas, en prejuicios, y no sabe de lo que está hablando. Por lo tanto, si no saben de lo que está hablando, lo único que tienen claro es las personas que son multimillonarias, que esas hay que admirarlas y tenerles envidia, pero a los demás ya es todo el que no sea multimillonario, pues tiene que ser objeto de compasión, y eso tampoco es cierto. O sea, mucha gente se mueve por extremos. Entonces, no compadece a los ricos multimillonarios, que a veces incluso había que compadecerlos en algunos aspectos de su vida, y en cambio compadece a los que no son multimillonarios o ricos o muy famosos. Y eso también es algo ilógico. Primero, porque no sabe prácticamente nada de la vida de esas personas, y segundo, porque eso no tiene ninguna lógica y además está basada esa actitud en falsedades y en la ignorancia más completa. Uno de los motivos de la envidia es la ignorancia, porque si las personas fueran más conscientes de lo que dicen, no dirían pues muchas barbaridades que dicen de los demás. Eso también hay que decirlo. Por otra parte, hay una frase que dice también que el espíritu del envidioso está hecho para destruir, no para construir. Efectivamente, lo que tienen que hacer los envidiosos es ponerse a hacer cosas,
Hacer cosas quiere decir pues ponerse en acción, accionar, como se dice actualmente en psicología. Manos a la obra, que se suele decir. Entonces, los envidiosos pueden producir también escritos, pueden producir vídeos, hacerlos, crearlos y escribir artículos, libros, vídeos, lo que sea, como actividad creativa y ponerlo a disposición de los demás, no hay ningún problema. Y así ya están, pues bueno, de la manera que ellos quieren. Pero claro, eso requiere un esfuerzo, en muchos casos, muy considerable, un esfuerzo tremendo, y no quieren pagar ese precio. Entonces, claro, lo que no puede ser, pues no puede ser. Todo requiere unas condiciones para llegar a unos resultados. Hay condiciones y luego hay resultados. Lo que no puede ser resultados sin condiciones. Eso es imposible. También podemos decir que pues no hay envidioso, dice otra frase, que no sea ignorante. Y esta es una gran verdad, porque en efecto, la envidia es un resultado de la ignorancia, pero de la ignorancia absoluta. Y luego también el odio, pues lo mismo, el odio yo creo que más todavía, si cabe. Y esto a veces no se dice suficientemente y hay que insistir en ello, porque es una verdad, diríamos que absoluta. También hay una frase interesante que dice que los que aprenden de los que les superan avanzan, los que envidian se quedan donde están. Efectivamente, todo el mundo puede ser consciente de que hay personas que hacen mejor las cosas, en ese sentido es algo entendible. Hay gente que se esfuerza más, es más disciplinada, hay gente que tiene más talento, otra menos talento, hay gente que dedica más tiempo, otra que dedica menos tiempo, y entonces hay resultados diferentes, y eso es algo normal, es natural. Por supuesto, hay que intentar ser perfeccionista hasta cierto punto, porque tampoco es bueno el exceso de perfeccionismo, porque bloquea el proceso creativo. Eso también hay que considerarlo. Por ejemplo, estoy pensando en Charles Chaplin, que en alguna escena de alguna de sus películas hubo una escena que hizo 340 tomas de la escena hasta que quedó perfecta como él quería, y otras veces hacía 100 tomas, 150, 200, 80 tomas. Había otro cineasta también que ya ha muerto, muy famoso, como era Kubrick, Stanley Kubrick, el que creó la Naranja Mecánica, esa gran película, y otras películas también muy notables, como Espartaco, etc. Y era también muy minucioso y muchas veces en las escenas hacía 50 tomas, 60, 70, hasta que salía como él quería exactamente. Y pues eran artistas muy perfeccionistas, creadores muy perfeccionistas. Se puede optar por ese tipo de perfeccionismo, pero yo creo que no es necesario tanto. Simplemente hay que intentar hacer las cosas, se pueden repetir algunas veces, algunas cosas, pero fundamentalmente es crear obras de calidad y también pues con una cierta cantidad, porque la cantidad de lo que se crea es importante y, por ejemplo, al respecto, podemos pensar en distintas investigaciones y estudios que se han realizado hace unos años en los que se ha demostrado que, por ejemplo, Shakespeare en un periodo de 5 años escribió sus obras más grandes como Otelo, Hamlet y otras, y en cambio en esos mismos 5 años también escribió otras obras de teatro más bien mediocres y no tan geniales como las que acabo de mencionar. Eso es algo normal porque si se crean mucha cantidad de contenido, bien sea pues obras de teatro, artículos, libros, lo que sea, o se componen muchas piezas musicales o composiciones musicales, pues eso favorece también la habilidad creativa y hace que vaya mejorando la calidad y la habilidad para crear contenidos, con lo cual, del tipo que sean, eso también es algo que está demostrado. De la cantidad sale la calidad. En ese sentido, pues todo esto también puede producir envidia a muchas personas, pero al final requiere un esfuerzo también muy considerable. Está también, por ejemplo, el testimonio del gran compositor alemán Johann Sebastian Bach, que decía que al final lo que él conseguía con su música pues era algo, bueno, sí, yo creo que era notable, pero él decía que eso era el resultado de un arte combinatorio de alguna manera, en el sentido de que había que combinar y recombinar las notas musicales de maneras muy variadas, de maneras muy refinadas, y a base de muchísimas combinaciones, de muchísimo trabajo, conseguía esas obras maestras, esas sinfonías geniales que compuso Bach. Era el resultado de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, y él mismo lo dice explícitamente en alguna de sus frases. Por tanto, ese es un buen planteamiento y que es aplicable a cualquier actividad creativa.
a mayor dedicación, a mayor tiempo, generalmente mejores resultados en cuanto a la calidad. Y eso pues no hay que olvidarlo también nunca. También es verdad que hay otras muchas frases sobre la envidia. Otra es esta: nada duele más al alma del mediocre que ver que su vecino avanza mientras él se mantiene estancado. Pero claro, la clave para avanzar es crear más, hacer más, esforzarse más, y a base de la constancia, sobre todo, y la perseverancia, se consiguen grandísimos resultados. Pero hay que ser muy continuo en el esfuerzo, en el trabajo, porque si no, realmente pues no se consigue gran cosa. También es verdad que hay muchas más frases sobre la envidia, pero voy a ir terminando ya con una más que dice: la gente sin valor se dedica a envidiar o a lastimar a los demás, nunca permanecen indiferentes. Claro, la gente que no quiere más que vivir por vivir y no hacer nada creativo, pues se siente como inferior a los que crean, y entonces la solución para ellos es ponerse a lastimar a los demás o intentar lastimar a los demás. Es una actitud muy negativa, pero un cierto número de personas lo hacen. No voy a decir cuántos, si son pocos o muchos, pero es una constante general que sucede. Y luego también está el tema de la indiferencia. Mucha gente es indiferente a lo que crean los demás, porque con eso creen que anulan lo que hacen los demás, y lo que se están es anulando a sí mismos, porque eso que está creado no es anulado porque haya gente que es indiferente, porque también hay mucha gente que aplaude lo que crean las personas creativas, o que les gusta lo que crean. Por lo tanto, en ese sentido están perdiendo el tiempo. Pero bueno, esa es la realidad de las cosas. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo.